peso, que no está obeso, pero pues siempre hay que compararlo con la condición corporal. Pero este gato pues realmente sí tenía obesidad. También otra cosa que no debemos de dejar de pasar es la pérdida de la masa muscular o también la baja de peso. Muy frecuentemente los gatos senior y geriátricos presentan baja de peso y condición corporal pobre. Y esto puede deberse a una enfermedad subyacente, cambios en el metabolismo y hormonas, por ejemplo, el envejecimiento o la disminución en la adecuada digestión de proteínas. La pérdida de la masa muscular es un signo clínico de una enfermedad crónica y además es un predictor de mortalidad porque es importante detectar el problema de salud que lo está provocando. Sí, hay que ver cuál es la causa de la baja de peso o la causa de la baja en la condición muscular. También la pérdida de la masa muscular puede deberse a un daño osteoarticular o a algún daño en algún nervio. Y en los hospitales, pues se ven más gatos con pérdida de peso que perros. Cuando tenemos gatos hospitalizados, pues hay que complacerlos, hay que tener varios tipos de dieta para ver cuál es la que le gusta y también pues preguntar en la historia clínica al propietario qué dieta es la que prefiere para que el gato no baje de peso y se recupere con mayor rapidez. La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular debido a la edad y la caquexia es la pérdida de la masa muscular debida a enfermedad. Y aquí está cómo debemos de palpar al gato para hacer una valoración de la condición muscular. El examen bucal, pues es muy importante y a menudo lo pasamos por alto. Es una causa de anorexia, tiene una alta morbilidad y pues aquí vemos a los gatos delgados además. ¿Sí? Está comúnmente asociado a otra enfermedad y hay que tratar el dolor porque pues nosotros hemos tenido dolor de diente de muela y pues sí es molesto. ¿Y qué vamos a revisar en la boca del gato? Pues desde la lengua, el paladar, todos los dientes que estén completos. Y aquí tenemos una tablita, dependiendo a la edad del gato, al estado de edad del gato, algunas condiciones que se observan, que podemos observar. Y bueno, aquí tenemos al gato senior, alrededor de los 7 años, que pues lo más común es una enfermedad periodontal, una reabsorción dental, tumores también podemos podemos encontrar un tumor de células escamosas, un fibrosarcoma. Entonces, pues hay que revisar siempre, siempre la cavidad bucal de los gatos y también algo muy importante, abajo de la lengua, ya que yo he visto mayor incidencia de carcinomas en esa parte de la boca. Podemos utilizar este tipo de diagramas para que sepamos qué es lo que está padeciendo el gato y así cuando vuelva a la visita, pues revisar cómo quedó, cómo va el tratamiento y también esta hoja nos va a servir cuando nosotros pues hagamos el tratamiento, ya sea de quitar piezas dentales o de quitar alguna masa o de hacer algún tipo de tratamiento en la boca. La anestesia es otro factor a considerar porque pues muchos decimos, no, como el gato ya está viejo, pues ya no se puede anestesiar. Claro que sí se puede, pero pues hay que evaluar los factores de riesgo, ¿sí? Como el pobre estado de salud y la extrema pérdida de peso. Y los gatos pues pueden ser anestesiados exitosamente. ¿Qué debemos vigilar? Pues nuestras pruebas preanestésicas de laboratorio. Debemos de corregir las anormalidades subyacentes, por ejemplo, la deshidratación en gatos con enfermedad renal. Evitar la sobrecarga de fluidos también es algo muy, muy importante. Y el metabolismo de medicamentos en animales con sobrepeso o bajos de peso y ciertas enfermedades. Hay que reducir la dosis de drogas que tienen un efecto significativo en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la ketamina y los alfa agonistas. Los gatos con compromiso renal, pues también hay que tenerlo en cuenta por la vía de eliminación del medicamento que vamos a utilizar. Y hay que monitorear la presión arterial, sobre todo poner atención especial en los pacientes que ya están con tratamiento antihipertensivo.
Podemos o debemos de preoxigenar porque pues ya de por sí los gatos presentan una baja en la capacidad pulmonar. Hay que evitar la hipotermia, evaluar la temperatura cada 15 minutos durante y el postquirúrgico también, hasta que encontremos normotermia. Podemos usar un cojín con agua circulante, botellas de agua, un tapete aislante de la mesa de cirugía, y también lo que ahora se recomienda es el uso de calcetines en las 4 patitas del gatito. El manejo del dolor es un factor que debemos de tener muy presente, y debemos también de cuidar el confort y manejo gentil del paciente, ya sea en nuestra consulta o a la hora de realizar algún tipo de procedimiento. No hacer manejos bruscos ni muy fuertes, porque pues ya sabemos que todos estos gatitos van a presentar algún tipo de molestia. Y aquí tenemos un gatito que estamos hidratando de manera subcutánea, igual mismo en su transportadora, nada más se abrió por la parte de arriba. Siempre es recomendable, cuando vamos a hacer hidratación por vía subcutánea, pues calentar un poco los fluidos. Nosotros utilizamos el microondas y así logramos que el gato pues no sienta frío o que pueda producir hipotermia a la vez que hidratamos. Hay que tener presente las escalas del dolor. Por ejemplo, aquí tenemos la de Colorado State y la de la Grimace Scale, que esta la podemos bajar a nuestro teléfono, ya sea por Google Play o por Apple Store. Ustedes la pueden tener en su teléfono y entonces valorar si el gato presenta algún tipo de dolor con la observación de las orejas, de la apertura de los ojos, de la posición de los bigotes y el hociquito, los cachetes, digamos así, qué tanto presentan de fortaleza, de fuerza, si se encuentran muy contraídos o no. El monitoreo de enfermedades, pues el desarrollo de enfermedades crónicas típicamente comienza cuando los gatos son adultos, por ejemplo, la diabetes mellitus o la enfermedad renal, pero pues no pueden manifestarse o no se manifiestan hasta a partir de ciertos años, ¿sí? Entonces, pues hay que tener en cuenta, hay que estar monitoreando, hay que hacer nuestra medicina preventiva, hay que monitorear a los gatos desde que tienen 7 años y hacerle todo la mínima base de datos para tenerlo nosotros ya, si el gato llegara a presentar alguna manifestación de enfermedad, pues tenerlo presente como estaba hace algún tiempo y como está ahora, sí, poderlo comparar, poder hacer un comparativo en cuanto a sus estudios de laboratorio. ¿Y cuáles son las condiciones clínicas que podemos encontrar en los gatos de edad avanzada? Pues podemos tener enfermedad renal, riñones de menor tamaño, deshidratación, una pobre condición corporal, espondilosis, constipación, que esto pues nos vamos a dar cuenta a la hora de palparle el abdomen al gato. Podemos también encontrar una osteoartritis degenerativa, neoplasias, pancreatitis, colangitis, hipertensión, cardiomiopatía, enfermedad periodontal, hipertiroidismo. A la hora de la observación del ojo, del fondo de ojo, podemos observar hemorragia retiniana, degeneración, desprendimiento, ceguera o disminución en la visión. ¿Cómo vamos a hacer el monitoreo de la presión arterial? Pues hay que medir anualmente en los gatos senior y geriátricos. Está dentro de la base mínima de datos, ¿se acuerdan? En el cuadrito que vimos hace algunas diapositivas. Y pues hay que hacerlo de una manera amigable para que no tengamos un efecto bata blanca. O sea, que el gato tenga estrés y entonces pues le muestre una medición falsa de la presión arterial. Por ejemplo, pues hay que tener a los gatos en alto, hay que taparlos con una cobijita que ellos traigan de su casa, que tenga feromonas o su olor, y ponerlos en alto
porque, pues, por ejemplo, si estuviera destapado y estuviera en el suelo, el gato solo vería el pasar de los pies y no tendría buen control de su entorno. Aquí esta es la sala de espera de mi hospital, ¿sí? Pues tenemos aquí un lugar para poner ayudas visuales y aquí de este lado se encuentra la zona para mantener a los gatos que no están en el piso, en lo que esperan a pasar a consulta. Y este es mi consultorio, ¿sí? Es la mesa de exploración y acá está la báscula, estos cajones que tengo aquí, pues aquí tengo jeringas y tengo material para no tenerme que separar mucho de la mesa. Y así es como se hace la medición de la presión arterial. Este es el método oscilométrico, es un PET-MAP, que es el que yo también utilizo. Tenemos diferentes manguitos para, dependiendo del tamaño del brazo del gato. Y esta es la hoja que yo doy al propietario con la información de las mediciones de la presión. Y bueno, hay que tener en cuenta si el gato estaba sentado, parado, en posición externa o lateral, sobre todo para hacer los comparativos con las siguientes veces que venga a la toma de la presión. También hay que tomar en cuenta el lugar donde se aplicó el manguito, si en cualquiera de los miembros o en la cola, el nombre del equipo que se utilizó, por ejemplo, en mi caso es el equipo PET-MAP, que es un método oscilométrico. Hay que poner el número de manguito, los presentes, las personas presentes a la hora de la toma, la persona que hizo la medición y, por ejemplo, hay que tomar 5 mediciones de presión y hacer una media y ahí sacamos la presión arterial. Normotensión se considera de 140 a 160 milímetros de mercurio, bueno, en un ambiente adecuado. Debemos de medir en 5 ocasiones seguidas y sacar la media, checar al mismo tiempo la frecuencia cardíaca y pues en los hipertiroideos vamos a encontrar un incremento hasta de 200 latidos por minuto, pero también lo podemos encontrar en los gatos que están estresados. Entonces, pues hay que hacer que el gato tenga un manejo muy, muy adecuado, un manejo amigable, para que no tengamos este tipo de complicaciones y saber si es realmente hipertenso, si realmente tiene taquicardia o es debido al estrés. Si está elevada la presión, pues hay que volver a tomar en una semana, pero siempre y cuando no haya daño a órganos blancos. Los órganos blancos pues son el corazón, el ojo, el cerebro y los riñones. Si ya encontramos algún daño en estos órganos y tenemos además un incremento en la presión arterial, pues ya hay que hacer algún tipo de manejo porque pues ya haría algún daño en algún órgano blanco. Sí, si tenemos una presión mayor o igual a 160 y no hay daño a órganos blancos, pues podemos hacer una reevaluación en una semana. ¿Sí? Si está mayor a 180 y nosotros consideramos que es una medición real, que el gato no estaba estresado, que hicimos un buen manejo, pues hay que buscar una enfermedad subyacente. Si, por ejemplo, en cuanto a enfermedad subyacente, podemos buscar una enfermedad renal, que es muy común que haya hipertensión y enfermedad renal a la vez. Si tenemos una presión arterial mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y además es un gato con enfermedad renal hipertiroideo, pues hay que evaluar los órganos blancos y entonces instaurar un tratamiento de manera inmediata. La evaluación de fondo de ojo debe ser considerada como parte integral de la consulta de un paciente hipertenso y se considera hipertensión verdadera a las 2 tomas aumentadas en un lapso de tiempo determinado. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un gato con una presión mayor a 160, pero no hay daño a órganos blancos y lo citamos a la semana y vuelve a tener una presión mayor a 160, pues ya se puede considerar una hipertensión verdadera. El efecto bata blanca, que debemos evitarlo, que es el mismo hecho de tomar la presión arterial. Sí, es el hecho de que el gato pues estresa al momento de estar en la mesa de exploración. Y los daños a órganos blancos, por ejemplo, aquí tenemos una hemorragia en el fondo de ojo, aquí se puede apreciar,
y pues aquí vemos algún tipo de desprendimientos de retina y aquí el gato pues ya está con algún tipo de ceguera también. ¿Qué vamos a hacer en un gato que nos llega de emergencia? Pues tenemos este tipo de medicamentos para manejar de manera inmediata. También se los recomiendo que los tengan a la mano como ayuda en la consulta. Sí, yo, por ejemplo, para los gatos que encuentro hipertensos, uso el amlodipino. Estas son las dosis, pero si el gato, además de tener hipertensión, encontramos que es proteinúrico, entonces pues el medicamento más recomendado es el telmisartán. Aquí tenemos las dosis y pues hay que estar revaluando la presión, volverlo a rechequear para ver si ya está en una normopresión o por el contrario sigue con la hipertensión. Y entonces la iris tiene una categorización según la presión arterial. Aquí la tenemos del lado izquierdo, los diferentes mediciones de presión, las categorías y los factores de riesgo a órganos blancos. Si es menor a 150 se considera normotensivo y pues el riesgo de daño a órgano blanco es mínimo. Si por el contrario tenemos de 150 a 159 milímetros de mercurio, está, digamos, en la línea de hacer a un paso de ser hipertenso, entonces pues el riesgo a órganos blancos pues se considera bajo. Si tenemos de 160 a 179, pues es un gato ya considerado con hipertensión y el riesgo de daño a órganos blancos se considera moderado. Si tenemos un gato con una presión arterial mayor o igual a 180, se considera con una hipertensión severa y pues el daño que vamos a tener a órganos blancos es muy alto. Por lo tanto, pues en este tipo de situaciones sería bueno comenzar con un tratamiento de inmediato. ¿Cómo vamos a hacer el monitoreo de la presión en los gatos? Los gatos que son adultos de 3 a 6 años, pues hacerlo cada 12 meses. Los gatos senior de 7 a 10 años, hacerlo por lo menos una vez al año. Los geriátricos mayores o igual a 11 años, por lo menos cada 6 o 12 meses. Y los gatos con factores de riesgo, por ejemplo, enfermedad renal, hipertiroidismo, pues hay que hacer la medición cada 3 a 6 meses. Hay algunos medicamentos que están asociados a hipertensión, por ejemplo, los glucocorticoides, la eritropoyetina, algunos mineralocorticoides y algunas drogas antiinflamatorias. Y hay algunas enfermedades que también se ven asociadas y son secundarias a la hipertensión, como la enfermedad renal, el hipertiroidismo, el hiperaldosteronismo y el feocromocitoma. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad, que es una enfermedad pues muy frecuente, la encontramos muy frecuente en este tipo de pacientes, de gatitos mayores de 7 años. Puede manifestarse desde que son adultos, esto pues también tiene que ver mucho con la raza, y tenemos que estadificar de acuerdo a iris una vez que el gato se encuentre estable y sobre todo que esté hidratado. La SDMA para gatos es muy, muy buena para detectar tempranamente la enfermedad renal y en los gatos con factores de riesgo, por ejemplo, gatos de ciertas razas. ¿Qué signos vamos a encontrar o que nos van a reportar los dueños, los propietarios de los gatos? Por ejemplo, de prevalencia muy alta tenemos la letargia, la anorexia, polidipsia, pérdida de peso. De prevalencia alta, nos van a comentar que pues está deprimido, que vomita de vez en cuando, no es un vómito muy frecuente, que está como molesto, que lo ven con algún tipo de molestia, que orina mucho, que han visto que la arena les dura menos. De prevalencia moderada, pues puede haber disfagia,
puede haber malestar bucal, puede tener lesiones en la boca, nos pueden comentar que la boca le huele muy mal y podemos encontrar gatos con estreñimiento. De incidencia baja, pues puede haber hematuria, disuria, diarrea y signos neurológicos, sobre todo cuando ya hay daño a órganos blancos, siempre y cuando pues haya además una hipertensión relacionada a la enfermedad renal. En el examen físico de prevalencia alta vamos a encontrar deshidratación, caquexia y pérdida de peso, sarcopenia. De prevalencia moderada, algún tipo de enfermedad periodontal, gingivitis, ulceración en la boca, el pelo va a estar hirsuto, va a estar con una mala condición, podemos encontrar murmullo cardíaco, los riñones aumentados de tamaño, un riñón grande, el otro pequeño, riñones pequeños e irregulares, también podemos encontrar taquicardia, podemos palpar la tiroides, el bocio palpable, podemos encontrar también hipotermia, esto sobre todo se relaciona con los pacientes que encontramos con cierto grado de deshidratación. Y de prevalencia baja podemos encontrar un incremento en la temperatura y lesiones en la retina. Hay algunas razas que son más predispuestas a enfermedad renal. Por ejemplo, tenemos al abisinio, que está acá abajo. Las enfermedades congénitas, por ejemplo, el PKD, que se encuentra muchísimo en gatos de raza persa. La aplasia renal, la displasia, la hipoplasia y la amiloidosis renal, que es más común en los gatos de la raza abisinio. Tenemos también las enfermedades adquiridas, por ejemplo, la nefritis intersticial, la glomerulonefritis, la pilonefritis, la peritonitis infecciosa felina, la amiloidosis renal adquirida, el linfoma y otras neoplasias, la uropatía obstructiva, las nefrotóxicas, por ejemplo, las por Lilis o por el etilenglicol o por algunos agentes quimioterapéuticos, y también hay que tomar muy en cuenta por AINES. Y otra enfermedad adquirida es la poliartritis nodosa. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad renal? Pues con 2 mediciones de creatinina en un paciente hidratado, pues ya podemos, y que tenga una azotemia, podemos considerar un paciente con cierto grado ya de enfermedad renal. Una creatinina incrementada en un paciente con densidad urinaria baja, y el paciente que está deshidratado, pues hay un corte de un punto, que es la densidad de 1.035, donde si es menor a esta y el gato está deshidratado, pues podemos considerar que el gato pudiera tener una enfermedad renal. Una sola medición incrementada de creatinina no es de valor diagnóstico y tampoco un solo SDMA. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo en varias ocasiones y con el paciente hidratado y además pues que ya no esté descompensado. Hay que estadificar de acuerdo a IRIS para ayudar a establecer un pronóstico y un tratamiento. Entonces IRIS tiene 4 clasificaciones. La 1 es de 1.6 miligramos por decilitro, 140 milimoles por litro, hasta la 4, que es mayor de 5 concentración de creatinina, y mayor de 440 milimoles por litro. Hay que también tener en cuenta el subestadio, que es la relación urea-creatinina en orina, donde vamos a considerar a nuestro paciente proteinúrico en una orina con una proteinuria mayor a 0.4, una relación proteína-creatinina en orina mayor a 0.4. También tenemos que medir la presión arterial, como ya les había comentado, y debe de ser evaluada cada 2 meses. Si persiste, evaluar cada 1 a 2 semanas. Y aquí la clasificación es de acuerdo al riesgo a daño a órganos blancos. Y va desde 150, el riesgo mínimo, hasta el riesgo máximo si tenemos mayor o igual a 180 milímetros de mercurio. Y el último paso, pues es tratar la enfermedad renal.
Esto ya se hace cuando ya tenemos a nuestro paciente estable, que ya está hidratado, y también ya tomamos muestra para SDMA, y entonces podemos estadificar y así ya ver en qué estadio de enfermedad está y tratar a nuestro paciente. También les recomiendo que tengan esta ayuda visual para saber cómo hacer el manejo del paciente enfermo renal. Y una vez que está estadificado, pues hay que monitorearlo cada 3 a 6 meses. Y bueno, pues hay que instaurar un tratamiento individualizado. Podemos dar una dieta renal, antiproteinúricos, antihipertensivos, suplementos de potasio, quelantes de fósforo, fluidoterapia, omega 3, antiácidos o eméticos si es que presenta vómitos o diarrea, algún norexigénico para hacer que el gato pues tenga mayor apetito. Si encontramos una anemia, pues ya podemos hacer uso de la eritropoyetina, ¿sí? Pero hay que instaurar el tratamiento siempre lo que encontremos en la mínima base de datos en nuestros laboratorios. El uso de antiácidos y antieméticos está muy indicado en este tipo de pacientes. El maropitán, por ejemplo, es seguro en el gato enfermo renal y las gastritis urémicas felinas no son ulcerativas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí tienen los artículos donde pueden consultarlos si es que quieren hacer un abordaje más profundo. Y por otro lado tenemos el eje riñón-intestinos y el microbioma intestinal. En los gatos con enfermedad renal pues, hay una disbiosis, tenemos que tenerlo muy en cuenta, una disbiosis a nivel gastrointestinal. Y con la disbiosis pues se generan toxinas urémicas que son absorbidas a circulación y esto hace que se incremente el estrés oxidativo y la inflamación. En los gatos enfermos renales se incrementa la permeabilidad intestinal, por lo que se permite la entrada de endotoxinas y otros productos bacterianos a nivel circulación, y pues esto hace que se agrave el estado inflamatorio de la enfermedad renal. La disbiosis gastrointestinal y la enfermedad renal, este es un estudio, aquí lo pueden consultar a mayor profundidad, pero como les comentaba es muy importante el eje riñón y sistema gastrointestinal. Y el microbioma intestinal pues hace que el microbioma intestinal con disbiosis hace que la progresión de la enfermedad sea mayor, la enfermedad renal, y pues hay un incremento de toxinas de origen intestinal, hay mayor toxinas urémicas y van a afectar más al enfermo renal. El hipertiroidismo, pues se ha observado que solo el 40% de los gatos hipertiroideos tiene signología. El diagnóstico se puede obtener 1 o 2 años antes de que presente ya los signos mismos del hipertiroidismo. Los nódulos tiroideos pueden estar o no incrementados y la T4 total es la prueba de elección. Si la T4 está dentro del rango y encontramos signología, hay que descartar otras enfermedades y después volver a hacer otra prueba de T4. Hay que monitorear al gato enfermo renal y con hipertensión, sobre todo después del tratamiento. La hipertensión secundaria a hipertiroidismo también solo se puede normalizar cuando el paciente tenga la T4 ya dentro del rango. La pérdida del funcionamiento renal puede verse enmascarada por el hipertiroidismo, ya que el gato hipertiroidea tiene un metabolismo muy incrementado y entonces pues la tasa de filtración glomerular también se encuentra incrementada y no vamos a encontrar no vamos a encontrar la urea creatinina incrementada, por ejemplo. A muchos gatos el uso del metimazol les produce vómitos, entonces tenemos la opción del parche dérmico y es una buena alternativa de los gatos que les resulta con este tipo de ciclo.
Los gatos diabéticos, pues es una enfermedad también muy común en estos gatos mayores de 7 años, sobre todo los gatos obesos, machos, se ha encontrado mayor incidencia. El mayor tipo de diabetes es el tipo 2, es el insulino resistente, y tenemos a la obesidad como factor de riesgo. Algunas endocrinopatías pueden causar insulinoresistencia, como la coromegalia, el hiperadrenocorticismo, y la pancreatitis también se ve relacionada con la diabetes mellitus. Hay que recordar que el incremento de glucosa en sangre puede ser por estrés, entonces hay que hacer otro tipo de medición. Podemos utilizar la fructosamina o en casa hacer las mediciones con el aparato que se aplica de manera subcutánea, y el propietario mismo hace las mediciones de la glucosa. Hay que considerar que el diagnóstico temprano de la diabetes puede llevar a la remisión completa, y la fructosamina podemos utilizarla para confirmar nuestro diagnóstico, pero podemos también no encontrarla incrementada en pacientes que están iniciando con la diabetes. La dieta baja en carbohidratos y alta en proteína es la recomendada para este tipo de pacientes, y la meta es disminuir o eliminar los signos y adecuando pues el tratamiento al régimen de vida de los propietarios. Hay que evitar los estados hipoglicémicos y así prevenir las complicaciones. Y aquí tenemos la guía de la concentración de fructosamina y cómo podemos nosotros considerar si el gato tiene un buen control de la glicemia o un pobre control de la glicemia. Y también vamos a ver los diferentes tipos de insulinas. Por ejemplo, la glipside es la mejor opción oral. Realmente no se recomienda mucho hacer este tipo de tratamiento a menos que el propietario pues, no quiera o no pueda hacer la administración por vía subcutánea. La glargina es la insulina que a mí más me gusta, la que mejor resultado me ha dado. Tiene una acción ultralenta y prolongada, y pues aquí están las dosis. Si el gato tiene más de 360 miligramos por decilitro, pues hay que dar 0.25 unidades por kilogramo, 2 veces al día. Y si el gato tiene más de 360 miligramos por decilitro, pues hay que dar de 0.5 unidades por kilogramo, 2 veces al día. Estas son otros tipos de insulina. Y también tenemos el caninsulín, que es la insulina porcina, es la de uso veterinario, que pues son las mismas consideraciones que la glargina. Tenemos también la presencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en los gatos de 7 o más años, los gatos senior, y el tratamiento algunas veces es de por vida. Si los signos son muy inespecíficos, que se comparten con varias enfermedades, pues hay que realizar un buen diagnóstico, hay que tener nuestros diagnósticos diferenciales, y además pues puede obstaculizar el diagnóstico de alguna otra enfermedad. Por lo que debemos descartar primero algunos desórdenes que causen problemas, por ejemplo, en la absorción y digestión. Tenemos a los gatos eutiroideos y no diabéticos con una inexplicable baja de peso, vómito y diarrea, incremento en apetito y polidipsia, y este gato pues pudiera estar también enfermo, tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Además de los exámenes de rutina, de los de mínimo data base, pues hay que medir la lipasa inmunoreactiva felina, pancreática felina, la tripsina inmunoreactiva felina, la cobalamina y folatos para nuestro diagnóstico y también para un tratamiento más específico. Debe realizarse un diagnóstico diferencial con el linfoma de células pequeñas, y la biopsia es recomendada para gatos que no responden al tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. El ultrasonido puede ayudar al diagnóstico o descarte de la enfermedad, y el tratamiento tanto para el linfoma como para la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser el mismo, por lo que hay que valorar siempre el riesgo-beneficio de la biopsia. Las neoplasias pues también es otra otra enfermedad que podemos encontrar en nuestros pacientes geriátricos. Pueden llegar con una pérdida de peso sin causa aparente,
y pues es un signo paraneoplásico, la pérdida de peso. La relación entre la condición corporal, la tasa de remisión y tiempo de sobrevida es muy, muy fuerte, porque pues en cuanto tengan menor condición corporal, la tasa de sobrevida pues va a ser menor, y la posibilidad de que haya remisión de la neoplasia pues va a también ser menor. Por ejemplo, si tenemos una condición corporal menor, 5 de 9, pues va a tener un corto periodo de sobrevida. En cambio, si es mayor la condición corporal 5 de 9, pues tenemos periodos de 16 hasta 17 meses de sobrevida. Los factores ambientales hay que considerarles. Por ejemplo, si los propietarios fuman en su casa en presencia del gato, pues como sabemos es un factor nocivo para personas y para animales, y hay un riesgo alto de que pudiera ser un factor ambiental causante de la neoplasia. Hay que educar al propietario acerca de la diferencia entre el tratamiento de la quimioterapia de humano a la de animales, ya que el objetivo del tratamiento para los animales es mejorar la calidad de vida con un mínimo o nulos efectos secundarios, y también pues hacemos uso de los tratamientos paliativos para mejorar la calidad de vida y no necesariamente pues incrementar el tiempo de supervivencia, como es el caso de humanos, ¿sí? No hay que olvidar el manejo del dolor en este tipo de pacientes, la medicación para las náuseas y, muy, muy importante, el soporte nutricional. Y este es un gatito que llegó a mi consulta, así llegó con esta deformación de la cara, y resulta pues que tenía una neoplasia en la nariz, un linfosarcoma. Entonces este gato estuvo con tratamientos de terapia metronómica. No hicimos como tal una terapia endovenosa, sino fue en casa, fue de manera oral a una dosis continua. Esa es la terapia metronómica, es una dosis ininterrumpida, continua, de quimioterapéuticos a una dosis baja. La osteoartritis degenerativa también es otra enfermedad muy, muy común y desgraciadamente está subdiagnosticada en nuestros pacientes. Radiológicamente la podemos encontrar en el 22% de los gatos de todas las edades y en el 90% de los gatos mayores o de 12 años. Los hallazgos radiológicos no corresponden muchas veces con la signología y son categorizados como que ya está viejo y se mueve menos, no juega, pero pues realmente tiene una enfermedad osteoarticular degenerativa. Los gatos, pues igual que los perros, sufren de artrosis. Los signos clínicos son distintos, afectan articulaciones sinoviales, cartilaginosas, pero no fibrosas. La osteoartritis primaria por edad es la causa más frecuente de la enfermedad articular degenerativa, pero también encontramos otras causas como la osteocondrodisplasia del Scottish Fold, la mucopolisacaridosis, la degeneración cartilaginosa, y las causas de la enfermedad articular secundaria pues pueden ser congénitas, pueden ser traumáticas, infecciosas, nutricionales, y también encontramos las causas inmunomediadas. Tenemos un cuestionario para evaluar la movilidad y déficit cognitivo de nuestros pacientes felinos de edad avanzada. Y debemos de preguntar al propietario, tener nuestro cuestionario en la recepción o en la sala de espera, o podemos mandarlo a casa por vía mail y que ya ya lo tengamos contestado a la hora de hacer la consulta. Pero pues debemos incluir, por ejemplo, este tipo de preguntas: si es menos hábil para brincar o bajar, si salta desde menos altura o si lo piensa más para subir o bajar de lugares altos, si ha visto que muestre signos de rigidez, sobre todo por la mañana a la hora de que se levanta, si lo ha visto menos ágil, que ya no juega tanto, que corre menos, que juega menos, si llora cuando se levanta, si presenta algún tipo de cojera o de claudicación,
si muestra dificultad para entrar o salir del arenero, si muestra alguna dificultad para subir o bajar escaleras, si ha encontrado excremento o orina o fuera al lado del arenero o en algún otro lado de su casa, si ya no se acicala como antes, si es más reacio a interactuar con los integrantes de la familia, si se esconde, si duerme más, si maulla o llora sin razón aparente, si se ha vuelto más miedoso, agresivo, si parece más olvidadizo. Hay que asegurar que no haya tenido razones en su medio ambiente para el cambio, por ejemplo, pues que haya llegado algún otro individuo a vivir con él, algún otro tipo de mascota, un gato o un perro, porque pues por eso también podemos encontrar algún cambio en el comportamiento. Y este es un cuestionario para los propietarios de los gatos que orinan o defecan fuera del arenero, que hay que hacerlo para ver si hay la presencia de marcajes, si hay la presencia de dolor o cuál es la causa que estén haciendo fuera del arenero. Y en este cuestionario nos pide que el propietario haga un croquis de su casa donde el gato orina, ¿sí? Entonces pueden aquí ver uno de mis pacientes, el croquis de la casa del propietario, donde está marcado todos los lugares donde orina este gato. Pero bueno, este gato es un gato joven, este gato orina en estos lados por marcaje, pero pues hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo siempre en consideración porque pues hay que encontrar la causa de que el gato no esté orinando o defecando en su caja de arena. Y esta es otra de nuestras ayudas visuales para ver si el gato tiene algún tipo de artrosis. Esto hay que enseñarlo al propietario y enseñarle cómo es un gato que no tiene artrosis y cómo es un gato que tiene artrosis. Si sube primero a la silla y luego a la mesa o de un brinco va a la mesa, por ejemplo. Hay algunos signos asociados, por ejemplo, tienen una menor capacidad para el salto, ocupa atajos, por ejemplo, la silla, menor actividad, aumento el tiempo de dormir o de dormitar. Hay también alguna dificultad para subir o bajar escaleras, como que la piensan más, alguna dificultad para acceder al arenero, encontramos excremento, orina fuera del arenero, vocaliza al ser manipulado, al ser cargado, por ejemplo, que muestra algún tipo de agresividad, se acicala menos, que a lo mejor el gato no esté defecando todos los días, o que haya algún tipo de orina o de excremento fuera del arenero, que haya menor interacción con los seres vivos, que él no busque tanto la interacción, que se encuentre escondido la mayoría parte del tiempo. Y tenemos en la AFP las guías del paciente senior para ayudar a este tipo de gatitos. Hay unos estudios, por ejemplo, que nos muestran la afectación en la columna y cuáles son la frecuencia y la severidad. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al autor, pues hay autores que comentan que son mayores las torácicas, hay autores que comentan que la lumbosacra es la que mayor severidad han encontrado en sus estudios. Y también podemos encontrar que las extremidades pueden estar afectadas, y aquí también podemos ver los estudios, que cadera, por ejemplo, en todas las extremidades, las edades a las que lo han encontrado, los gatos con las articulaciones afectadas, que la mayoría puede ser codo, como ven, codo y cadera son las más comunes, y las referencias de los autores de los estudios. En la consulta, pues hay que palpar las articulaciones, ver si hay alguna inflamación, algún tipo de dolor, si crepita, si está disminuido su movimiento, y hay que dirigir el tratamiento medioambiental y en el gato. Entonces es un tratamiento multimodal. Hay que hacer un cambio en el entorno del gato, en su casa, y usar medicamentos también, muy importante. Y estos son algunas clases de medicamentos que podemos
utilizar para este tipo de gatos. A mí me gusta utilizar el Meloxicam. Si el gato además muestra o tiene una enfermedad renal crónica, lo que hago es dar una dosis inicial completa del Meloxicam y después los días siguientes le doy una dosis a la mitad. Voy encontrando la dosis adecuada para cada gato, la dosis donde el gato no tenga dolor y pues tengamos menos efectos secundarios. Y esta es una propuesta por la Clínica Felina Barcelona para el tratamiento de la artrosis, ¿sí? Por ejemplo, empiezan pues los que tienen poco dolor, que no presentan mucho dolor unaine. Si ya tienen algún tipo más a considerar de mayor dolor o que no funcionó solo el AINE, pues comienzan con gabapentina. Y si pues no funciona, empiezan con opiáceos débiles y ya para los que están más graves o que tienen una enfermedad articular degenerativa más grave, pues entonces están utilizando opiáceos puros. Hay un tratamiento nuevo que están utilizando ellos en España, que es un factor de crecimiento neural que espero pronto lo tengamos por aquí. Los AINES crónicos, pues hay que encontrar la dosis mínima efectiva, hay que controlar el peso, es muy importante porque pues, un gato obeso no nos va a ayudar mucho al control del dolor. Los omega 3 se ha visto que ayuda a mejorar la movilidad en 21 días. Los condroprotectores, pues hay poca evidencia de su uso en gatos y pues hay que utilizar un tratamiento multimodal. El mantenimiento medioambiental, pues hay que poner la comida y el agua en un acceso que sea fácil para ellos. Hay que evitar que la comida y el agua estén al ras del piso. Podemos utilizar un escalón, una madera, algo para tener no al ras del piso la comida y el agua. ¿Por qué? Pues porque las cervicales pues también son articulaciones y muy seguramente pues tengan algún tipo de dolor o algún tipo de degeneración en las mismas, entonces pues les va a doler al tomar agua al comer y entonces van a evitar hacerlo y entonces vamos a tener más complicaciones, ¿no? Hay que hacer uso de rampas para acceder a áreas de descanso, a sus áreas favoritas. Si es un gato obeso, pues hay que hacer que baje de peso y el tratamiento médico dependerá del grado de la osteoartritis y si existen enfermedades concomitantes como la enfermedad renal crónica. El uso de condroprotectores y nutracéuticos pues todavía no está así como que muy bien estudiado. Y tenemos otra opción que es la fisioterapia y aquí les pongo con la flechita alguna indicación que son la depresión y los gatos geriátricos, o sea que también podemos hacerlo como preventivo. ¿Sí? El déficit cognitivo también es otra alteración que podemos encontrar en nuestros pacientes a partir de los 15 años. Y en este tipo de gatitos, pues ya vamos a encontrar alteraciones en el comportamiento, como la eliminación inadecuada, ya sea de orina o de excremento, desorientación, la interacción familiar va a estar alterada, vamos a tener también cambios en el ciclo de sueño, cambios en la actividad y muy posiblemente ya haya vocalizaciones. Los cambios cognitivos, primero pues hay que descartar enfermedades, hay que dar unas dietas antioxidantes, la vitamina E también que es un antioxidante ayuda, los ácidos grasos alfa y omega, pero pues siempre hay que hacer también un manejo medioambiental. La comida, el agua y el descanso, el área de descanso, pues hay que hacer que estén en el mismo espacio. Bueno, hay que hacer el manejo medioambiental, además de las dietas, antioxidantes y lo que ya comentamos. El manejo medioambiental, pues hay que poner la comida, el agua y su área de descanso, así como los areneros en una misma habitación para evitar que el gato pues se pierda en la casa, se pierda en su ambiente y entonces pues no coma o no tome agua y pues se estrese, ¿no? Entonces pues a eso me refiero con el manejo medioambiental del gato.
También hay algunos tratamientos médicos en algunos pacientes que tienen un déficit cognitivo muy severo. Podemos utilizar saligilina, propentofilina o nisergolina. Ok. Tenemos también otro tipo de ayuda visual que es que vemos en la pantalla, que es un algoritmo para los gatos mayores de 12 años con enfermedad crónica renal o tirotoxicosis. Hacemos las mediciones de la presión arterial y aquí podemos ver si realmente se debe a un efecto bata blanca o si realmente es algún tipo de hipertensión. Sí, esto también lo podemos tener en la consulta para ayuda en nuestro diagnóstico. ¿Qué pasa con los gatos que tienen varias enfermedades, que son la mayoría de los gatos que vemos en consulta? Estos gatos pues tienen más de una enfermedad, hay que explorar opciones para ayudar al propietario y al gato porque pues la sobremedicación o que la persona que va a medicar al gato pues también va a tener muchas complicaciones. El gato no es muchas veces nada fácil de medicar. Entonces hay que preguntar las preferencias para medicar, si les ayuda más que sea una vía líquida, que sea un medicamento líquido, o si prefieren dar pastillas. Muchas veces nosotros lo que hacemos es enseñar a inyectar por vía subcutánea y así evitamos pues que el gato reciba más medicación por vía oral, porque muchas veces estos gatos lo que presentan es una deficiente ingesta de alimento, están anoréxicos o hiporéxicos. Entonces, si nosotros damos medicación por vía oral, pues les sabe feo, hacen salivan y escupen y hacen muchas cosas, y entonces pues vamos a hacer que el gato quiera comer menos. ¿Sí? Entonces, por esa razón, yo lo que hago es enseñar muchas veces al propietario a medicar por vía subcutánea, ya sea suero o algún tipo, por ejemplo, yo utilizo mucho Meloxicam, que lo aplique por vía subcutánea, y entonces es un medicamento menos que el propietario va a dar por vía oral. Múltiples tratamientos, pues a veces no lo podemos evitar. Lo que hay que hacer también aquí es pues ir introduciendo medicamentos día con día, no querer dar todos a la vez y pues hacer lo posible porque sean los menos número de medicamentos posibles, ¿sí? También lo que podemos hacer es poner en cápsulas, hay cápsulas vacías que ya venden en muchos lugares, y poner ahí 2 o 3 tabletas, por ejemplo, y dárselos en una sola toma. Hay que enseñar al propietario cómo medicarlo, ya sea por vía oral, si sea de manera subcutánea, si es suspensión o si es una tableta, pues hay que enseñar al propietario, no dejarlo así que él se la dé como quiera, porque entonces lo que va a pasar es que no le va a dar la medicación y pues el gato nunca va a estar mejor. Podemos dar o decirle al propietario que premie al administrar el medicamento, que le dé jamón, que le dé lo que más le gusta al gato. Podemos utilizar la acupuntura, los masajes, la fisioterapia, conversar con el cliente y explorar sus expectativas, deseos y necesidades. También tratar enfermedades que puedan empeorar a otra, por ejemplo, el hipertiroidismo y la enfermedad renal crónica. Y hay que evitar las interacciones medicamentosas. La dieta y la condición corporal gastrointestinal y renal, pues esto también hay que tenerlo muy en cuenta para ver qué alimento es el que vamos a recomendar, ¿sí? Porque muchas veces, pues estos gatos tienen tanto una enfermedad gastrointestinal o una enfermedad renal, pues hay que ver qué es lo que más le conviene a nuestros pacientes. El impacto acumulativo de enfermedades, la enfermedad renal, osteoartritis, la diabetes mellitus, la enfermedad intestinal crónica, pues muchas veces así es como vemos a llegar a nuestros pacientes en estas condiciones. Y esto es lo que les comentaba, pues muchas veces estos tipos de gatitos pues reciben tantas medicinas que ya odian a su propietario, ya lo ven y se esconden. Entonces pues tampoco es bueno que esto suceda. Entonces hay que hacer que sean los menos medicamentos, pero que el gato pues se encuentre
le ayude, ¿no? Que se encuentre mucho mejor de salud. La relación entre la pancreatitis crónica en los gatos diabéticos hay que tenerlo muy en cuenta. La enfermedad inflamatoria intestinal también puede estar relacionada con colangitis, con pancreatitis, y hay que confirmar o eliminar esta posibilidad. El hipertiroidismo y la enfermedad renal crónica también es algo que es súper común en estos pacientes. El hipertiroidismo y la diabetes mellitus. El hipertiroidismo puede ser diagnosticado en pacientes con enfermedad renal crónica, cáncer o enfermedad hepática, porque los signos suelen estar enmascarados y los niveles sanguíneos de la T4 pueden estar normales o bajos. Entonces hay que tener estas consideraciones en cuenta a la hora de hacer nuestros diagnósticos en este tipo de gatitos. En los gatos que tienen hipertiroidismo e hipertrofia cardíaca, pues son gatos ya que seguramente además presentan una hipertensión por el mismo hipertiroidismo. Sí, entonces, pues por eso, pues vamos a encontrar una hipertrofia cardíaca a la vez que del hipertiroidismo. ¿Cómo vamos a hacer el manejo? Pues hay que hacer el manejo de las infecciones de las vías urinarias, sobre todo en los pacientes que presentan una densidad urinaria baja, los pacientes enfermos renales, los pacientes con diabetes mellitus, los pacientes hipertiroideos, y la presencia de epiuria y o sedimento activo no siempre están presentes. Por lo que hay que hacer un antibiograma y un cultivo siempre para ver si realmente el gato presenta una infección de las vías urinarias o solamente es una inflamación. Los requerimientos de insulina pueden cambiar en un paciente con hipertiroidismo que está en tratamiento, y hay que diferenciar entre hipertiroidismo y diabetes mellitus, ya que el hipertiroidismo incrementa la glucosuria y baja los niveles de fructosamina. Siempre hay que medir la T4 en pacientes enfermos renales, ya que puede estar enmascarada la enfermedad renal. Y pues muy importante también este punto, la calidad de vida. Conjuntamente con el manejo de las enfermedades, tenemos que ayudar a nuestros pacientes a controlar el dolor, el estrés, evaluar la calidad de vida y así ayudar al propietario a tomar pues las decisiones finales. Hay que asistir al propietario en los cuidados de la casa, los 5 pilares no hay que olvidarlos, el enriquecimiento ambiental para mejorar el confort de nuestro gato geriátrico. Otras consideraciones a tomar en cuenta en estos gatitos son las uñas, que pueden, ya no se las afilan tanto en sus rascaderos, entonces tienden a crecer y pueden estar enterradas y estar lastimando la patita del gato, y entonces podemos tener ahí una confusión si tiene una enfermedad osteoarticular y simplemente es una uña que está enterrada en su cojinete. El pelaje pues también hay que tenerlo muy en cuenta, porque estos gatitos cuando se rascan, si tienen ya las rastas de pelo en su piel, se rascan y que pueden quedar la uña atorada en el pelaje y pueden lastimarse. Y otra cosa que he visto mucho en los últimos años son las glándulas anales de los gatos, que pueden llegar a ulcerarse como pueden obstruirse, y hay que hacer un drenaje como lo que van a ver ahora de las glándulas anales, muy parecido a lo que se hace en los perros. Esta gatita ya había estado medicada con desinflamatorios porque le había intentado exprimir las glándulas anales, pero no había tenido éxito, estaba muy inflamado, y entonces pues le dimos desinflamatorios y después ya vino a hacer la desobstrucción. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a querer ver a nuestros pacientes geriátricos? Así como este señor que no tiene dientes ni pelo, o como estos señores que tenemos por este otro lado. Sí, hay que hacer una correcta medicina en nuestros pacientes geriátricos.
Muchas gracias. Pues eso sería todo. Muchas gracias por la invitación a mis amigos de Innofarma. Sí, y pues aquí les dejo mi correo por cualquier duda que ustedes llegaran a tener. Sí, o si requieren de algún artículo también, pues se los puedo mandar con mucho gusto.